Hace varios días que estamos siguiendo este estado de excepción en Ecuador, con toda la violencia generada y ese copamiento al canal de televisión, Sí. ¿no, Leo? Escape de los principales líderes de las maras, de las cárceles, la militarización, el terror de la sociedad. Y sigue toda en torno a esta esto. situación de violencia, todavía no se ve una salida, digamos. El presidente anunció que está en un estado de guerra, los militares ya ven a estos grupos delincuentes como terroristas, disparan a matar también. Ese es el escenario. Y así es como recibimos que está volviendo a la televisión pública Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Cómo Hola les va? Mauricio, Muy bien. bienvenido, feliz año. Feliz Todavía año es para ustedes apropiado, también, feliz recién año en arrancamos, casa. ¿no? Estabas de licencia y ahora te vas a meter en este conflicto de Ecuador. Volvimos con todo, con un montón de información en el panorama internacional de todo tipo. Pero vamos a empezar por lo principal, que es Ecuador, que está en una situación, como vos decías, muy compleja. Muy compleja porque enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes en su historia. Y bueno, lo que les proponemos es justamente meternos de lleno en esto para empezar el año. Ahora se prendió la mecha y explotó rapidísimo, ¿no? Sí, eso es una sensación, si querés, Leo, porque en realidad vimos algunas imágenes de algunos de los videos que circularon y que siguen circulando en las redes y que tienen la particularidad de aterrorizar, como decía Gaby, a una sociedad que se caracterizó siempre por ser bastante tranquila. Ecuador no era un país violento, Ecuador era un país que vivía en paz y yo te decía, no es que la mecha se prendió demasiado rápido, tal vez sí en los últimos días, pero en realidad esta crisis se fue gestando. Nosotros hablamos, principalmente en el año 2021, muchísimo de la crisis carcelaria en Ecuador. ¿Se acuerdan? Sí, con las claro. masacres que llevaron casi 500 muertos en ese año. Estamos hablando de 2 años y poquito atrás. ¿Por qué en las cárceles? Porque son los lugares en donde los grupos, los pandilleros que trafican con droga en Ecuador, recordemos, Ecuador no es un país productor de droga, pero está al lado de Perú y Colombia, que son los principales productores de cocaína del mundo, y Ecuador tiene uno de los principales hubs portuarios de la región, en Guayaquil. Entonces es una zona muy codiciada por los narcotraficantes, donde se fueron metiendo estos grupos que establecieron, según los especialistas, lazos con cárteles mexicanos, albaneses y de otras regiones, y en definitiva terminan apoderándose de las cárceles y operando desde allí. Precisamente fue en una cárcel en donde, si se quiere, explotó esta crisis que estamos analizando el día de hoy. ¿Por qué explotó? Porque se produjo, descubrieron las autoridades ecuatorianas la desaparición, la fuga de Adolfo Macías, el líder, Fito, como le han dicho ustedes en algunos momentos a Macías, uno de los principales líderes pandilleros de Ecuador, líder de una banda que se llama Los Choneros. Bandas hay unas cuantas, ¿no? Están los choneros, están los lobos. Los choneros se hicieron conocidos durante la campaña electoral para nosotros también porque amenazaron a quien a la postre terminó siendo un blanco de la violencia, asesinado el candidato, entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Entonces, al descubrirse que había fugado el líder de esta banda, el presidente Noboa termina decidiendo sacar a las fuerzas militares a la calle, en un proceso que fue profundizándose con las horas, ¿no? Vos decías, Gaby, estado de excepción. En realidad hay lo que se llama un estado de guerra interno. Yo, para terminar esta primera entrada, me gustaría poner en pantalla un gráfico que tenemos que muestra la evolución de la violencia armada en Ecuador, si lo tenemos disponible. Ecuador pasó a una tasa de casi 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en 5 años. Estamos hablando de una tasa realmente alta para un país bastante pacífico. Ya les di la cifra, así que seguimos adelante. Bueno, muy bien. ¿Y qué significa desde el punto de vista técnico este conflicto armado interno, exactamente? Es una de las preguntas clave para entender lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, la parte por lo menos que resolvió el gobierno
de Daniel Noboa. ¿Qué quiere decir conflicto armado interno? Quiere decir que en el marco del estado de excepción, el gobierno decide sacar a los militares a la calle. No solamente está la policía actuando en este contexto en el cual hay guardias y funcionarios penitenciarios tomados de rehén, en el cual hay explosiones en la vía pública, disparos, acciones como la que vos comentabas del copamiento de un canal de televisión pública, que fue tal vez la que más se vio en los medios de comunicación, porque fue realmente muy llamativo, muy impactante lo que allí se vio. Universidades también. Sí, y ahí está cuando toman empresas, el canal de televisión. Ahí está cuando toman el canal de televisión. Y empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? Hay imágenes muy impactantes de calles comerciales completamente cerradas y los comerciantes atendiendo apenas por ventanitas. Pero te explico específicamente lo que me preguntaste, Gaby. El tema del conflicto armado interno significa que el gobierno decidió llegar al límite, es decir, sacar a los militares a combatir a estas organizaciones criminales, a las cuales podemos llamar pandilleros, cárteles, tienen una estructura mucho menos organizada que los cárteles colombianos, pero al mismo tiempo son igualmente peligrosos, ¿no?, que los cárteles colombianos de los años 80 y 90. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno convierte en objetivos militares, ¿no?, los califica de organizaciones terroristas y los convierte en objetivos militares. Por lo tanto, pueden ser eliminados. Por lo tanto, lo que atraviesa hoy Ecuador es una guerra interna. Es importante el matiz. Es una guerra interna, dentro de sus fronteras. No es una guerra con terceros, por más que Colombia trasladó militares a su frontera, por más que Perú también reforzó su frontera para evitar desbordes. Lo cierto es que el conflicto se circunscribe a Ecuador, por el momento, con el apoyo verbal, digamos, de la comunidad internacional y el apoyo logístico, por lo menos en asesoramiento de Estados Unidos, que mandó altos cargos de agencias antinarcóticos y militares para respaldar al gobierno de Noboa. ¿Y cómo está precisamente el gobierno en sus fortalezas políticas? Un presidente que recién asumió, muy joven, por 1 año y medio asumió, recordemos ese dato que no es menor. Es un dato importante. Y tiene esta crisis ahora. Es un dato muy importante porque Noboa, que tiene 36 años, asumió en noviembre. Y asumió, como bien decías, por un periodo de 1 año, casi 1 año y medio, para terminar el mandato de Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso termina saliendo del poder luego de que se disolviera el Parlamento y su cargo entonces quedara a disposición de los electores. Noboa tiene 1 año y medio para cumplir con las promesas que hizo durante la campaña. Una de las principales es devolverle la paz a los ecuatorianos. Una de las particularidades de este mandato de Noboa es que él ya dijo que quiere ser candidato a su propia sucesión. Entonces tiene un cortísimo tiempo para lograr los resultados que prometió durante la campaña. El tiempo es corto y tal vez lo que está ocurriendo en este momento le permite tomar medidas, si se quiere, límite. Vuelvo a repetir, el sacar los militares a la calle es lo más fuerte que puede llegar a ser el presidente de Ecuador en un contexto como este. ¿Podría haber ido escalando medidas? Podría, pero decidió ir por todo. ¿Para qué? Para intentar ahogar a estos grupos y, en definitiva, tener resultados rápidos. Políticamente hay un apoyo importante, tanto a nivel de la población como del resto de las fuerzas políticas, incluyendo el principal rival político, digamos, en lo discursivo de Noboa, que es el expresidente Rafael Correa, quien se ha mostrado de acuerdo con lo que está ocurriendo. Correa, que es un hombre que ha sido condenado a prisión en Ecuador, pero que vive en el exterior, entonces sigue participando de alguna manera de la vida política de ese país. Vamos a seguir con este tema porque no se va a terminar ahora. Las operaciones están en curso, se va normalizando la situación, así que en los próximos días seguramente volvamos a hablar de esto. Vamos a profundizar sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por este primer aproximamiento.